Bueno, ¿cómo están? Vamos a aportar un material audiovisual que sea de acompañamiento a las clases de las comisiones de trabajos prácticos de escuelas y corrientes de la Psicología 3. Eh, en principio, voy a retomar algunas cosas planteadas en la clase presencial pasada. eh, y vamos a empezar a introducir algo de los textos de las clases siguientes. Ustedes pueden revisar en el aula virtual, ya están cargadas, ya está cargado un archivo con el cronograma de fechas de clases, parciales y la bibliografía a desarrollar en cada clase. Tengan en cuenta que es un cronograma que, bueno, esperemos que se pueda desarrollar con normalidad, pero está también sujeto a diferentes cuestiones, ¿no? Eh, la clase pasada habíamos trabajado sobre el texto de Jacques Lacan, El estadio del espejo, como formador de la función del yo-ye, tal como lo revela la experiencia psicoanalítica. Y también el punto 3 del texto acerca de la causalidad psíquica, también de Jacques Lacan. Eh, Voy a mencionar algunas cuestiones que habíamos ya desplegado en la clase anterior para introducir el próximo tema. Habíamos pensado al estadio del espejo en relación al registro imaginario, que es uno de los registros que Jacques Lacan trabaja a lo largo de toda su enseñanza. Eh, Utiliza una experiencia que es la del espejo, que es una experiencia que toma, como algunas otras experiencias también, eh, en comparación con la psicología comparada, ¿no? Eh, con algunas investigaciones de la etología incluso. Esto nos permite circunscribir más precisamente qué es lo propio de lo humano en este caso. Recordamos que ya sea el estadio del espejo, la experiencia del ramillete invertido, todo lo que tenga que ver con la lógica, la óptica y demás estudios que Lacan utiliza, nosotros, más allá de meternos en cuestiones propias de ese tipo de conocimientos, tenemos que pensar en que si Lacan lo utiliza en el seminario o en los escritos, es para pensar lo humano en ese caso. Entonces siempre tenemos que leer esto con esta perspectiva. Eh, Habíamos visto que haciendo una comparación entre la reacción, ¿no?, que tiene un animal como por ejemplo el chimpancé comparado al humano, ¿no?, en un periodo muy primario, ¿no? Lacan menciona entre los 6 y los 18 meses que se desarrolla el estadio del espejo, eh, planteaba una diferencia fundamental, ¿no? Eh, el chimpancé, teniendo una capacidad instrumental mucho mayor que la inermidad que presenta el humano en esa edad tan temprana, frente a esta experiencia, que es ver su imagen reflejada en el espejo, ¿no? En ese caso, la imagen parece como inanimada, no le plantea al chimpancé nada referido a lo propio, como sí ocurre en cuanto al humano, ¿no? Mencionaba esto, que se dirigía atrás del espejo, ¿no?, siendo que estaba frente a un espejo ese reflejo para ver si había otro. En cambio, lo que menciona Lacan, para resumir un poco, es que el estadio del espejo viene a producir a partir de la identificación, ¿no?, y este es un concepto muy importante, de la identificación con la imagen especular, la asunción de la propia imagen en el ser humano, ¿no?
Identificación no es lo mismo que copia, ¿no? Identificación no es lo mismo porque plantea una cuestión de una actividad al respecto, ¿no? Eh, no nos vamos a continuar desarrollando esto porque ya lo vimos en la clase. Entonces, mediante una identificación, forma una imagen propia con la cual se reconoce y le da un borde a su propio cuerpo. Ese cuerpo que en un estadio previo, autoerótico, como decía Freud, más bien se encontraba como un cuerpo despedazado, ¿no? Eran diferentes partes, diferentes zonas erógenas que mediante la estimulación por parte de ciertos objetos producían placer. Ahora, no había una reunión, ¿no? En una totalidad como si ocurre a partir de la identificación especular con el semejante. El poder de la imagen es fundamental en este caso, ¿no? El registro imaginario no está referido a la imaginación, sino al poder de la imagen, ¿no? Para la constitución psíquica. Los ejemplos que utiliza Lacan son pensar en, por ejemplo, la maduración de la gónada de la paloma, siendo que en un momento determinado percibía la imagen, ¿no? De un semejante. Es decir, más allá del tipo de ejemplo en particular, lo que nosotros podemos ubicar es que tiene tal potencia que incluso en el animal, en este caso, produce un efecto eh, orgánico. Entonces, tenemos que darle la dimensión que eso efectivamente tiene. Cómo pensar la identificación especular como estructurante en un periodo determinado del ser humano, ¿no? Y que, así como eso se produce, eso puede tener una afectación. Habíamos mencionado en la clase anterior distintos ejemplos en donde había una afectación en este punto, ¿no? Eh, decía Lacan que lo que percibe no son los detalles, por eso utiliza el concepto de pregnancia de la Gestalt, para decir que lo que se percibe es ese borde, esa imagen como totalidad, ¿no? Eso es lo que produce la identificación, más allá de los detalles. Decía que es algo, una imagen más constituyente que constituida. Constituyente en el sentido de que produce efectos, ¿no? Constituye, produce efectos en mí, produce efectos en el humano. Y que el ser humano asume esa imagen frente al espejo con júbilo, ¿no? A diferencia de otras especies, ¿no? Permite esto, permite esto pasar de la insuficiencia. ¿De la insuficiencia en qué términos? En que el ser humano a los 6 meses se encuentra bastante inerme en cuanto al dominio corporal. Sabemos, en términos biológicos, que la maduración de las vías piramidales, de todo el sistema piramidal, lleva un tiempo, ¿no? Entonces, hasta que ese esquema corporal, ¿no? A partir de sensaciones propioceptivas, interoceptivas, van formando un esquema y producen un determinado dominio, dice Lacan que la imagen permite anticipar al dominio corporal. Permite formar un yo. Esto es fundamental, no nacemos con un yo. Esto lo habíamos dicho en la clase, ¿no? Ese yo se tiene que constituir en un determinado momento y producir un borde sobre mi cuerpo que a su vez permite cambiar la forma de relaciones con el mundo. ¿Por qué? Porque si mi cuerpo tiene un borde y forma un yo, en ese caso también surge un otro, porque previo a esto todo es algo bastante indiferenciado, caótico, dice Lacan. Sobre ese borde, sobre la asunción de esa imagen, por lo cual yo me veo reflejado en el espejo y lo asumo como una imagen propia, por eso Lacan dice la frase yo es otro,
porque es a partir de esta percepción del otro que yo formo también mi propio cuerpo. eh, Posterior a eso, o en el mismo acto, conlleva también una carga libidinal. ¿Qué quiere decir? Que ese borde, que esa imagen, que ese cuerpo puede ser amado, deseado por un otro. En ese caso, ese yo, ¿no? Ese yo realidad, digamos, inicial, viene a conformarse en un yo amado. Por eso es fundamental el estadio del espejo, ¿no? También acá nos va a mostrar Lacan todo lo referido al narcisismo primario en Freud. Pero para eso tiene que haber un borde, para que ese cuerpo uno tenga que libidinizarlo o pueda ser libidinizado. Es ahí que se conforma también la imagen corporal, también con esas palabras que vienen del otro, ¿no? En ese caso, ese yo inicial se puede constituir en un yo ideal. Ese yo real pasa a ser un yo ideal, suma de perfecciones que plantea el narcisismo, si recuerdan el texto de Freud. Esta identificación tan primaria, dice Lacan que va a ser el tronco de las identificaciones secundarias, ¿no? Ese yo se va reafirmando, ya sea en términos de imagen o en términos de cuestiones ideales, ¿no? Más bien referida no al yo ideal, sí al ideal del yo que se conforma posteriormente. Pero ya vamos a llegar a ese punto. Otra de las cuestiones que mencionan acá Lacan en cuanto a esto son los fenómenos del transitivismo, ¿no? El transitivismo lo que plantea es, dice Lacan, una verdadera captación por la imagen del otro. Estos ejemplos son muchísimos, ¿no? Un nene le pega a otro nene y dice, este nene me pegó. O uno llora y de repente el otro también se larga a llorar, ¿no? Una verdadera captación por la imagen del otro. Nosotros podemos encontrar muchísimos ejemplos, incluso en adultos, cómo los fenómenos de transitivismo se ponen en juego en cuanto a uno queda totalmente tomado, digamos, por la imagen del otro, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite pensar el estadio del espejo y la conformación del yo a partir de la identificación a una imagen? Lacan dice que es un dinamismo libidinal, que es un drama. No es solo el borde del cuerpo, sino cómo a ese borde del cuerpo se libidiniza, es deseado, es tomado por el otro, ¿no? Se asumen toda una serie de perfecciones frente a ese niño, su majestad del bebé, o justamente puede ocurrir, ¿no? Algo diferente. Pero también pensamos en los efectos sobre el sentimiento de sí que esto también tiene, ¿no? No es lo mismo ser deseado y amado que no. Podríamos poner infinidades de ejemplos donde hay en el sentimiento de sí siempre un punto en el cual fundamentalmente en cuestiones melancólicas, en diferentes ejemplos clínicos, donde esto tiene una potencia realmente muy importante, ¿no? Pero lo que dice Lacan es que en tanto la imagen del propio cuerpo se constituye, de esa manera también se presenta como independiente. Por eso tenemos muchísimos fenómenos corporales que nosotros no podemos reconocer conscientemente. Es decir, el organismo, nuestro organismo, no es lo mismo que nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está hecho también de imágenes y también de palabras. Los primeros textos de Freud sobre los síntomas histéricos, las conversiones, cegueras, es decir, diferentes afectaciones del cuerpo,
daban cuenta de que sin haber un sustrato orgánico, ese cuerpo estaba afectado. En las satisfacciones mismas también esto ocurre, ¿no? No podemos pensar solamente en términos orgánicos. No hay que descartar esa parte, es fundamental. Pero si no ubicáramos la cuestión psíquica en cuanto a la independencia de la imagen corporal, no podríamos entender muchísimos fenómenos. La idea del miembro fantasma en una amputación, ¿no? Un ejemplo de una persona que le hayan amputado un miembro y que en ese miembro que fue amputado durante el primer tiempo y a veces durante mucho más tiempo, le puede picar, por ejemplo, la planta del pie de esa pierna que no tiene. Si pensamos en el esquema corporal y las sensaciones propioceptivas, no hay ahí, no hay ahí donde encontrar un punto de anclaje. ¿Por qué? Porque esa pierna que no está o ese pie que no está, no puede, ¿no? Producir sensaciones de picazón. Ahora, ¿cómo es posible que un paciente o alguien realmente le pique el pie y haga un gesto de rascarse y que la picazón pase? En un ejemplo, en un síntoma, ¿no? En la anorexia, verse a alguien con un peso o con una imagen corporal que no corresponde a la que el espejo da o la que otros dicen, ¿no? Alguien puede verse excedido de peso y sin embargo estar absolutamente consumido. En los fenómenos de desintegración que se producen en la esquizofrenia, por ejemplo, o en los sueños, ¿no? También. Fenómenos de desintegración que llegan a veces, que pueden llegar a veces al punto de ni siquiera reconocerse frente al espejo, ¿no? En una situación de un brote y de una progresión, en ese caso, una desintegración de la imagen corporal. Si no entendiéramos que el cuerpo no es lo mismo que el organismo y que puede estar, ¿no? afectado en la función de la imagen, por ejemplo, no podríamos entender toda esta cantidad de fenómenos, ¿no? Eh, bien, en el texto, en los escritos técnicos de Freud, un seminario de Jacques Lacan, lo que vamos a tomar nosotros es la clase que denominan la tópica de lo imaginario. Es la clase 7 de este seminario. ¿Para qué? Para seguir profundizando justamente en estas cuestiones relativas a lo imaginario, ¿no? Estamos hablando de la imagen, por supuesto. ¿Qué dice Lacan? Bueno, vamos a ver qué tienen para decir aquella ciencia que se ocupa de la producción de imágenes, ¿no? De ver cómo esas imágenes se producen. Esta ciencia es la óptica. Pero vuelvo a decir, vamos ahora a mostrar algunos ejemplos que Lacan toma de la óptica, pero siempre para poder pensar cómo se produce esto en cuanto a lo humano. Eh, en la página 124, ¿no? de la edición de Paidós, dice Lacan, las imágenes ópticas presentan variedades singulares. Algunas son puramente subjetivas. Son las llamadas imágenes virtuales. Otras son reales, es decir, se comportan en cierto aspecto como objetos. Bien, tenemos entonces para la óptica una diferenciación entre imágenes virtuales, que Lacan dice son subjetivas, ahora vamos a ver por qué las menciona de esta manera, y las imágenes reales, que denomina objetivas
Porque se comportan como objetos reales, ¿no? A la vez dice, podemos producir imágenes virtuales, es decir, subjetivas, ¿no? De esos objetos que son las imágenes reales, ¿no? Bien, les voy a compartir acá para que puedan ver eh, a qué nos referimos con imágenes virtuales. Bien, ven acá, en este pequeño esquema, eh, vamos a decir esto. La imagen virtual, dice Lacan, es la imagen que nosotros vemos cuando nos vemos reflejados en el espejo plano. ¿Cuál es el espejo plano? El espejo plano, por ejemplo, es un espejo que uno tiene en el baño, en la habitación, ¿no? El espejo, como su nombre lo indica, plano. Ven acá, la figura del espejo plano sería esta línea en el medio, ¿no? Espero que lo puedan ver. Este objeto que está a la izquierda es un florero, en este caso, es un objeto real. Cuando se refleja en el espejo plano, ustedes ven que la imagen se produce en este lugar, ¿no? Esto es lo que la óptica denomina imagen virtual. Vuelvo a decir, imagen subjetiva, no objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Es subjetiva, dice Lacan, porque se la ve ahí donde no está. ¿Qué quiere decir esto? Yo me pongo frente a un espejo y mi imagen se forma no donde yo estoy, sino en el mismo punto simétrico, pero en la profundidad del espejo. Se forma allá, adelante, en el fondo. Nosotros vemos la imagen más allá del espejo. Por eso, dice Lacan, es una imagen virtual, subjetiva. Se forma ahí, se la ve ahí donde no está. Estas líneas, acá en negro, son los rayos de luz, ¿no? Fíjense que hay una distancia absolutamente simétrica entre el objeto real, que está a la izquierda, este jarrón violeta, y la imagen virtual, ¿no? Que es este jarrón amarillo. Fíjense que la distancia que hay desde el objeto al espejo es la misma distancia que hay de entre el espejo al objeto virtual. ¿Se dan cuenta? Yo estoy parado acá, esta es la pared donde está el espejo, y esto es como si estuviera adentro de la pared, ¿no? En el fondo. Eso es una imagen virtual. Ya vamos a ver por qué esto es importante para nosotros. Bien. Por otro lado, tenemos las imágenes reales. En la página 125 dice, justamente, un espejo esférico produce una imagen real. Vamos a hacer acá. Este es el ejemplo, el esquema que está en el seminario, ¿no? Si ustedes tienen el texto sobre la tópica de lo imaginario, van a ver, ¿no? Que es este mismo esquema que les estoy mostrando, que les estoy compartiendo acá. Bien, vamos a ver las partes de este esquema. Tenemos un florero real. Esto es
una caja. Imaginémonos que nosotros estamos acá. Este ojo somos nosotros. Tenemos enfrente un florero, tenemos una caja que el hueco de la caja aparece de este lado del espejo y un ramillete de flores invertido dentro de la caja. Por eso se llama esto esquema del ramillete invertido. Nosotros, desde acá, imaginemos esto, que estas flores de acá arriba no están. Por un segundo, imaginemos que esto no está, que está solo. El florero, la caja, las flores para abajo, y esto que vendría a ser un espejo esférico, un espejo cóncavo. Este tipo de espejos, dice Lacan, a partir de los trabajos de la óptica, producen imágenes reales. Vamos a decir que la imagen real es una imagen que se produce y que se la ve ahí donde está. Se la ve ahí donde está, por eso las denomina objetivas. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que se comporta como un objeto, ¿no? Son imágenes objetivas porque se comportan como un objeto. Por eso dice, se la ve ahí donde está. La imagen se me produce acá adelante y yo la veo acá como si fuera un objeto. Diferente es la imagen virtual porque yo la veo allá adelante, no donde efectivamente está el objeto. Ahora vamos a ver algún ejemplo más para poner esto en claro. A ver, el ejemplo de un holograma, ¿no? Más allá de que no es que se produce con este tipo de espejo, puede producirse, por supuesto, pero más allá de con qué se produzca, el holograma termina siendo una imagen que uno la ve ahí donde está. De hecho, cuando uno ve un holograma, ¿no? De hecho, ahora se hacen recitales con hologramas, se hacen entrevistas, ¿no? Con hologramas. Uno ve ahí a la imagen como si fuera la persona. Por eso es objetiva, porque se comporta como un objeto. En este caso es difícil imaginarse cómo es que esta imagen se produce acá, pero en la página 126, Lacan dice, perdón, antes que eso, les voy a leer lo de la página 125 sobre el final. Un espejo esférico sería esto, es decir, un espejo cóncavo. Ustedes pueden ver cuando ponen una cuchara frente a sí, de manera cóncava, ustedes ven su reflejo ahí y van a ver que uno está invertido en la cuchara. Si ustedes tienen una cuchara a mano, miren, les da un reflejo, pero el reflejo está invertido. Ahora vamos a ver también con un ejemplo, con un video, cómo eso se produce. Entonces, un espejo esférico, que es este que está acá, un espejo cóncavo, ¿no? Dice, produce una imagen real. Les anticipo y les adelanto, la imagen real se produce acá. Es el florero con las flores, ¿no? El florero es real, las flores son un reflejo de estas flores que están acá abajo. Pero, como se produce como un holograma, en tanto se reflejan en este espejo, aparecen acá arriba, ¿no? Parece raro, pero ahora les voy a mostrar un video donde se vea cómo una imagen de esta aparece. Entonces uno ve si el ojo está posicionado en un determinado lugar, bien posicionado, para que los rayos converjan en el ojo, ve que las flores aparecen arriba. Entonces uno está mirando un jarrón con flores. Se conforma una imagen real porque se comporta como un objeto. La veo ahí donde está. Bien,
Dice, a cada punto de un rayo luminoso proveniente de un punto cualquiera de un objeto, ¿no? Le corresponde en el mismo plano, por convergencia de los rayos reflejados sobre la superficie de la esfera, otro punto luminoso. Se produce entonces una imagen real del objeto. El ramillete, el ramillete se refleja, este ramillete, el que está acá abajo, se refleja en la superficie de la esfera. ¿Ven? Estas líneas negras son rayos luminosos que se proyectan, ¿no?, en este espejo. ¿Ves? Acá surge un rayo luminoso, choca contra esto y refleja hacia acá arriba. Acá tenemos otro rayo luminoso. Se dan cuenta que es en el punto simétrico, es absolutamente simétrico el lugar donde aparece acá en relación al choque con el espejo. ¿No ven? Que forma como una especie de triángulos, ¿no? Convergen en este punto. ¿Ven que acá los rayos se cruzan frente acá a las flores que están encima del florero? Acá convergen los rayos. A ver, por ejemplo, en la miopía o en diferentes patologías visuales, ustedes saben que la imagen, los rayos convergen en un punto determinado en el ojo. Si por el crecimiento del ojo en un determinado momento, hace que la imagen que pasa por ese lugar se proyecta o un poquito más adelante o un poquito más atrás del punto justo donde tendría que estar convergiendo los rayos. Eso hace que la imagen uno la vea desenfocada. Esto quiere decir que los rayos converjan en este lugar. Quiere decir que se produzcan en el lugar preciso, que reboten en el lugar preciso para que el ojo lo pueda ver. Si este ojo está más atrás o más adelante, esta imagen acá arriba no se produce. Entonces queda el florero absolutamente vacío y solo ve la crudeza de este objeto real, que es el florero, la caja desde este lado, pero no ve en ningún caso las flores. Entonces el ramillete se refleja en la superficie esférica, el ramillete de abajo, ¿no? Para aparecer en el punto luminoso simétrico. Con todos los rayos ocurre lo mismo. Se forma así una imagen real, esta imagen. Ya veremos por qué estamos ubicando esto. Para ir pensando, para ir pensando. El yo como imagen real, ¿no? El yo como imagen real permite que en este mismo borde converjan no solo lo orgánico, sino también la imagen de ello y a la vez los objetos de satisfacción con los cuales ese cuerpo se va a satisfacer. Pero no nos adelantemos todavía. Más allá del ojo, los rayos continúan su trayectoria. ¿Se dan cuenta? Y en ese punto vuelven a divergir. Por eso necesitamos que sean convergentes en ese punto, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite esto? Lo dice en la página 127 antes del punto 2. Nos permite ilustrar de modo particularmente sencillo el resultado de la estrecha intrincación del mundo imaginario, es decir, del mundo de la imagen, y del mundo real en la economía psíquica, es decir, en el psiquismo. Se dan cuenta que se produce un clivaje, un corte, un recorte ahí, y un punto de unión, un abrochamiento, que va a ser determinante para las identificaciones futuras, para la construcción del mundo exterior y del mundo psíquico propio también. Ya lo vamos a llegar a ese punto, por supuesto, ¿no? Les voy a mostrar un video
para que puedan ver más concretamente cómo se produce una imagen real. Miren esto. Tenemos acá, está mostrando este hombre, un espejo cóncavo. ¿Ven cómo la imagen está invertida? Esto es como si uno tuviera una cuchara de frente, ¿no? Mirándola en la parte hueca. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Esto es lo que se produce es una imagen real. Vamos a ver esto. Fíjense, coloca el espejo cóncavo. Esto es un animalito de plástico, un cerdito, que lo va a poner en el fondo de ese espejo cóncavo. Se dan cuenta que es como si uno pusiera algo en una cuchara, ¿no? Se dan cuenta la curvatura que eso tiene. Si nosotros volvemos al ejemplo, es esta curvatura. Es esta curvatura de este espejo. Volvemos. Sobre eso va a colocar, ¿no?, otro espejo. ¿Se dan cuenta? Que tiene una curvatura contraria. Más allá de este esquema y el contraste con el otro esquema, lo que me interesa es que podamos ver cómo una imagen real se produce, porque realmente es sorprendente ver cómo ese objeto se presenta y en realidad es una imagen. Fíjense, cuando él pone tapando, acerca y fíjense, esto que ven acá en este sector es este animalito de plástico que en realidad está en el fondo, pero por la convergencia en este punto, se dan cuenta que no está bien colocada la cámara, acá en este caso, y la imagen aparece un poco difusa. Pero en tanto uno ubique con precisión el punto de convergencia, van a ver que ahí va intentando ubicar, ¿ven? Es como si el animalito estuviera acá arriba, y tenemos que recordar que está acá abajo en el fondo, nosotros no lo estamos viendo. Es como pasa en este ejemplo. Estas flores nosotros no las estamos viendo, están en el fondo, pero sin embargo aparecen proyectadas arriba. Nosotros vemos esta imagen en tanto convergen perfectamente los rayos, ¿no? Esta es la unión del cuerpo entre el orgánico y la imagen corporal, ¿no? El yo que conforma un borde sobre el cual podemos decir que en tanto a esto se libidinice, va a formar un yo ideal. Se dan cuenta, es una imagen real, se comporta como un objeto, como nuestro yo. Nuestro yo se comporta como un objeto y me permite diferenciarme de otro objeto. ¿Ven cómo se produce acá? Es una imagen. Pasa el dedo o el lápiz por encima y lo atraviesa. Pero sin embargo nosotros lo vemos. Ven acá, se ve un poquito acá en el fondo, pero está proyectado acá arriba. Acá tengo otro ejemplo donde hace lo mismo, y fíjense cómo esto aparece proyectado acá de manera mucho más nítida, es como un fantasmita, pero ese fantasmita está puesto en el fondo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Si uno le pasa algo por acá, lo atraviesa. Por eso es una imagen denominada real, porque se comporta como un objeto y uno la ve ahí donde está. La imagen está acá y uno la ve acá, la ve como un objeto. En cambio, la que ve en el espejo, ¿no?, la ve en otro lugar, la ve en el fondo. En la página 128, Lacan, ¿no?, dice: habla del proceso de maduración fisiológica. Recordamos que estamos hablando de un periodo en el cual hay una inermidad motriz, ¿no? Por eso habla de la anticipación por la imagen, Lacan, que le va a dar un borde, una forma a ese cuerpo que va a poder ser un yo y a su vez puede haber un otro.
porque quien está encargado de los cuidados, la madre, el padre, un cuidador, quien sea, en un primer momento está indiferenciado, no reconoce como tal. El mundo es caótico, se empieza a organizar a partir de que el yo se forma con un borde. En tanto tiene un borde, hay un límite entre el adentro y el afuera. Entonces, ese otro puede ser un otro porque primero hay un yo. Y ese otro me puede traer los objetos que necesito, en el caso de la demanda, ¿no? Y yo puedo llamarlo. Si no es solo caótico, no sé lo que pasa, es una descarga de estímulo y es solamente porque el otro viene a asistirme que encuentra lo que me hace falta. Pero yo no puedo llamar a ese otro hasta que no constituya un yo en principio. Entonces, en el proceso de maduración fisiológica, dice, permite al sujeto en un momento determinado de su historia, en este, integrar y efectivamente sus funciones motoras y acceder al dominio de su cuerpo, ¿no? Pero antes de este momento de que acceda al dominio de su cuerpo, biológicamente, ¿no? Aunque en forma correlativa con él, porque a la vez esto se va produciendo, el sujeto toma conciencia de su cuerpo como totalidad, como Gestalt, ¿no? Insisto en este punto en mi teoría del estadio del espejo. La sola visión de la forma total del cuerpo humano, la sola visión de la forma total, cuando veo a un semejante, brinda al sujeto, a mí, en tanto veo a un semejante, en tanto me relaciono con un semejante, brinda al sujeto un dominio imaginario de su cuerpo. Es decir, me da una imagen, yo soy eso. Prematuro respecto al dominio real. Esta formación, esta imagen, se desvincula así del proceso mismo de la maduración y no se confunde con él. El sujeto anticipa la culminación del dominio psicológico y esta anticipación, es decir, esa imagen que se produce con las coordenadas de esa imagen, con el tipo de imagen, con la libidinización que le ponga a esa imagen o no, dará su estilo al ejercicio ulterior del dominio del motor efectivo. ¿No? La relación entre lo imaginario y lo real en la constitución del mundo que de ella resulta, todo depende de la situación del sujeto. La situación del sujeto está caracterizada esencialmente por su lugar en el mundo simbólico. No vamos a avanzar todavía con la cuestión de lo simbólico, pero ya vamos a ver, ¿no?, cómo lo simbólico también, en tanto es representado en estos casos por los espejos, y el espejo plano fundamentalmente cuando agrega acá un espejo plano en un próximo esquema, cómo el mundo simbólico permite que sea ese lugar en donde uno pueda verse, ¿no? Pueda verse. Y en ese caso, formar algo también de su yo, ya sea de su yo ideal o de su ideal del yo, es decir, su ideal a seguir. Bueno, me parece que con esto podemos concluir este material audiovisual. Vamos a continuar en la próxima clase retomando este texto de la tópica de lo imaginario y los dos narcisismos. Miren el cronograma que está subido al aula virtual, esa va a ser la secuencia de la continuación de los textos. Todo tipo de preguntas lo podemos retomar en la clase presencial del jueves.